Uno de los conceptos más importantes e incomprendidos en el mundo financiero es el concepto del diagrama de flujos de efectivo, sobre todo para estudiantes que no llevan una carrera en finanzas, pero que toman cursos en ese campo como electivas. El propósito de este video es simple, es aclarar de una vez por todas cualquier duda o frustración que usted tenga con ese concepto. Y lo vamos a hacer primero explicando cada parte del diagrama y luego haciendo algunos ejemplos para que usted vea la implementación y pueda aclarar cualquier duda que todavía le quede. Primero que nada, el diagrama de flujo de efectivo es una línea. Esa línea lo que representa es el paso del tiempo. Por lo tanto, lo primero que hacemos es dividirla en espacios iguales. ¿Cuántos espacios necesitamos? Bueno, eso va a depender del problema. Pueden ser dos espacios, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 1000. Ok. ¿Qué quiere decir esta n? Bueno, esa n lo que quiere decir es que son n espacios. Cuando sea un problema específico, pues esa n será un número que puede ser 10, 20, 100, lo que sea. El primer dígito que siempre va a aparecer es 0. Y de ahí en adelante va a seguir una lista secuencial de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de esos números lo que representa son periodos, el final de un periodo y el principio del próximo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una situación financiera que estoy analizando donde estoy hablando de años. Uno lo que significaría es el final del primer año, pero uno también significaría el principio del segundo año. En el caso de cero es un caso especial porque cero significa exclusivamente el principio del primer año o el principio del primer periodo. Recuerde, aunque la mayoría de las veces los problemas se trabajan en años, no necesariamente tiene que ser así. La mayoría de los casos se trabaja con meses o con años. ¿Qué quiere decir este simbolito que aparece ahí? Nada, eso es sencillamente para indicar de que ahí se ha roto la línea y para yo poder indicar de que pues esa línea puede tener cualquier cantidad de periodos. Eso es todo lo que quiere decir. Generalmente se usa cuando yo tengo un problema que abarca una cantidad de tiempo muy grande, tengo que dividirlo en muchos periodos y no tengo suficiente espacio para ponerlo no en el papel donde estoy trabajando. Pues yo lo que hago es que nombro algunos, aquellos que sean más importantes, hago un rompimiento en la línea en algún lugar y luego pongo el último o los últimos dos. Eso es todo lo que quiere decir. El próximo elemento importante en el diagrama de flujo de efectivo son las flechas. Esas flechas van a apuntar hacia la línea o fuera de la línea. Esas flechas lo que representan es el flujo de efectivo. Cuando usted tiene una actividad financiera, algún tipo de negocio, algún tipo de proyecto, usted por lo general invierte dinero para ganar dinero. Esas inversiones y esos ingresos, usted tiene que ubicarlos en la línea de flujo de efectivo para poder tener una idea visual clara de qué es lo que trata. Y hay dos escuelas con respecto a cómo se ubican las flechas y cuáles flechas apuntan hacia la línea y cuáles apuntan hacia afuera de la línea. No importa cómo usted lo haga, lo importante es que sea consistente. Yo le voy a explicar aquí la que a mí me parece que hace más sentido y la que es la que usted mayormente va a encontrar en los libros de texto. Esa explicación lo que dice es que la línea, además de representar el paso del tiempo, representa la actividad que se está llevando a cabo, el negocio, el proyecto, la inversión. Por lo tanto, las flechas que apuntan hacia esa línea quieren decir que está saliendo dinero de su bolsillo hacia la actividad, hacia el proyecto, hacia la inversión. Y las flechas que apuntan desde esa línea hacia afuera quiere decir que está saliendo dinero de la actividad hacia su bolsillo. Así que eso es algo que suena razonable. Por lo tanto, como lo vamos a explicar aquí es que dinero que usted invierte en la actividad económica es un egreso, es dinero que sale de usted y va a apuntar hacia la línea. Dinero que usted saca de la actividad, que es un ingreso para usted, se va a registrar como una flecha que va desde la línea hacia afuera. Aunque no necesariamente siempre es el caso, ¿no? Todo depende del tipo de proyecto. Por lo general, lo que pasa es que usted tiene
una primera inversión en un proyecto que ocurre al principio del periodo, en este caso cero, y luego tiene una serie de ingresos que usted colecta a través de los otros periodos del proyecto. ¿Cuál es el tamaño que deben tener esas flechas? Bueno, eso en realidad depende. Lo ideal sería de que el largo de las flechas fuera proporcional a la cantidad de dinero que se invierte o que se retira. Eso no siempre es posible, es un poco difícil, pero por lo menos usted debería hacer un esfuerzo porque de la vista del diagrama tenga una idea de más o menos cuáles son las cantidades, y me explico. Si usted ve en este caso, la flecha de inversión es mucho más grande que las flechas de las recaudaciones que usted va a hacer, del dinero que va a recibir, pero naturalmente hay muchas más flechas de dinero que está saliendo del proyecto, por lo tanto la cantidad final que usted va a recaudar es mucho mayor que lo que usted invirtió, que es lo que todo el mundo espera cuando hace una inversión en algún tipo de negocio. Lo próximo es que para dar información usted por lo general escribe en las flechas cuál es la cantidad de dinero que representa. Por ejemplo, digamos que esto representa $15,000. Y en el caso de las demás, pues hace lo mismo. Si son todas iguales, pues no las escribe todas. Sencillamente escribe, digamos, que va a recibir egresos de 1000K. Y con eso se sobreentiende que todas las demás son iguales. Si ese no fuera el caso, pues va a necesitar información adicional, como por ejemplo la razón a la que crecerían los egresos, etcétera, etcétera. Lo próximo que se escribe, eh, por lo general en el diagrama, es la tasa de interés aplicable, sea una tasa de descuento o sea una tasa de crecimiento. Por lo general se pone en la parte de abajo, digamos que en este caso estamos hablando de una tasa de un 8%. Y usted lo pone por acá en algún sitio. Así que hasta ahora básicamente lo que hemos discutido es que el diagrama de flujo de efectivo consiste de una línea que representa el paso del tiempo en la actividad financiera que se está llevando a cabo, que esa línea está dividida en periodos que empiezan con cero, representando el principio del primer periodo, y terminando con el último periodo, que esos periodos pueden ser días, pueden ser meses, años, trimestres. Por lo general, el máximo periodo es años, porque coincide con el APR o la tasa de rendimiento anual que se publica por las instituciones financieras. En ese diagrama también tenemos flechas que representan el flujo de efectivo en esa actividad financiera. Hablamos de que hay básicamente dos escuelas relacionadas a cómo se colocan las flechas. En este caso, nosotros estamos explicando la que es mejor conocida, donde las inversiones hacia la actividad financiera se representan con flechas apuntando hacia la línea y el dinero que se produce o se retira de la actividad financiera se representa por flechas que apuntan desde la línea hacia afuera. Básicamente eso es lo que hemos discutido hasta ahora y se resume en estos tópicos que se presentan a la izquierda. Lo que vamos a hacer ahora entonces es discutir algunos problemas para finiquitar cualquier duda que todavía pueda quedar y practicar lo que hemos aprendido hasta ahora. Este primer problema trata sobre un depósito que se hace a principios de año por una cantidad de dinero y queremos saber cuánto va a ser lo que habrá a final de año, si ese dinero va a estar creciendo en 4.5% anual. Desde el punto de vista del diagrama de flujo de efectivo, pues básicamente yo tengo el punto cero, que es donde se hace el primer depósito, y el punto 12, que es donde queremos saber cuánto dinero hay acumulado. Desde el punto de vista del diagrama de efectivo, yo lo que tengo en realidad es que estoy poniendo en esta cuenta una cantidad de dinero al principio y yo no va a haber ningún otro flujo de efectivo durante la vida útil de este compromiso financiero. Así que desde ese punto de vista es lo mismo si yo divido esto en 12 periodos iguales o si por el contrario solamente estuviera el 0 y el 1 como 0 principio del año y 1 final del año. Por lo general lo que hacemos es que tratamos de que los periodos coincidan
con los flujos de efectivos que van a haber. Así que como en este caso solo hay uno, por eso podemos hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Al final del año va a haber una cantidad de dinero que básicamente va a ser 104,50. Esa cantidad de dinero que va a haber al final no es en realidad un flujo de efectivo, es la cantidad de dinero que va a haber en la cuenta, pero el problema no dice nada de que ese dinero se va a retirar o se va a reinvertir. Así que para todos los efectos, el único flujo de efectivo que existe es el primero, donde estamos hablando de una cantidad de 100, y lo otro es el rendimiento, que sería 4,5%, que bien lo podría documentar de esta manera. Ahora, ¿qué sucedería si el problema dijera que yo voy a depositar 100, una cantidad de $100 al principio de cada mes? Bueno, ya ahí la cosa sería distinta y entonces diseñaríamos el diagrama para que coincidiera con el flujo de efectivo. Dividiríamos esto en 12 partes, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y entonces, al principio de cada año tendríamos, al principio de cada mes tendríamos los depósitos, ¿no? Todos iguales, en este caso de $100. Y recuerde que cada uno de estos puntos representa el final de un periodo y el principio del próximo. En el caso del periodo 11, básicamente está representando el principio del periodo 12 y el final del 11. Sobre las cantidades de los flujos de efectivo, no tendríamos necesidad de poner que cada flecha es equivalente a la misma cantidad, sino que podríamos ponerlo en un solo sitio y de alguna manera señalar que se trata de lo mismo, y en algún lugar por acá pues la tasa de interés, que es 4,5%. Eso es suficiente para darme una idea de qué es lo que trata el problema. Y una vez usted vaya aprendiendo a hacer esto, se va a dar cuenta que ese diagrama resume prácticamente toda la información que usted necesita para resolver un problema como ese. Este problema es un poco más complicado que el anterior, pero si se siguen las reglas se puede resolver de la misma manera. Eh, Tenemos una persona que decide abrir una IRA porque recibió una cantidad de dinero inesperada y va a empezar con un primer depósito de $3,000 hoy y de ahí en adelante $2,000 al final de cada año por los próximos 30 años. Así que tenemos nuestra línea del tiempo. Lo primero es el 0, que representa hoy, y 30, que representa el final de los próximos 30 años. Y sabemos que al final de cada año la persona va a hacer un depósito, ¿no? Y aquí, pues naturalmente no vamos a poner los 30 porque honestamente, pues básicamente va a ser lo mismo. Sería 28, 29 y 30. Bueno, lo primero sería, tenemos dos situaciones. La primera situación es que la persona recibe una cantidad de dinero hoy. Y hoy no sabemos si se trata del principio del año, o si estamos a mitad de año, o si estamos 2 meses antes de que finalice el año. Idealmente vamos a pensar que estamos a principio de año. Si ese no fuera el caso, lo que usted tendría que hacer es coger esa cantidad de dinero que depositaría hoy y calcular el valor presente de esa cantidad a principios de año. Así que pues ese escenario, aunque es más realista, lo vamos a dejar para luego. Vamos a concentrarnos como si este fuera el principio del año. Y usted hace un depósito aquí de $3,000, por eso la flecha aparece hacia abajo. Y de ahí en adelante usted va a hacer unos depósitos anuales al final de cada año por la cantidad de $2,000. Al final de cada año por los próximos 30 años. Okay, sabemos que este primero es de $3,000 y que el resto son de $2,000, y vamos a decir que ese dinero va a estar creciendo a una tasa promedio del 8%. Básicamente eso es todo lo que usted necesita para resolver su problema. Note que aunque las flechas no están en escala, pero se nota que la primera, que es de 3,000, es un poco más grande que las demás, que son de 2,000. Todas apuntan
hacia la línea por la razón de que es dinero que usted está invirtiendo en esta actividad, que en este caso es una cuenta de retiro, y usted está aportando una cantidad de dinero al final de cada año por los próximos 30 años. Naturalmente no va a escribir 30 flechas ahí, así que la cortamos en el medio, ponemos algunas solo para ilustrar la situación, y la primera, que es un poco más grande porque es una cantidad de dinero un poco más grande. Esa información que aparece ahí es suficiente para usted tener una idea de lo que trata el problema y poder trabajarlo aplicando los modelos que le apliquen, de los cuales vamos a hablar más adelante. Este próximo problema lo que me dice es que una persona recibe una cantidad de dinero, decide abrir una cuenta de retiro hoy con 3.000 y de ahí en adelante y por los próximos 30 años va a depositar una cantidad al final de cada año. Esa cantidad que va a depositar va a ir aumentando en un 3% anual, empezando con 2.000 y al cabo de los 30 años, pues la persona va a recibir su dinero en un lump sum, o sea, en una sola cantidad, para entonces empezar un proceso de redistribución de ese dinero. Este problema se parece mucho al anterior, excepto que hay unas variantes. La primera variante es que los depósitos que se hacen anualmente van a ir aumentando en alrededor de un 3%, lo cual es lógico si se entiende que su salario va a aumentar con el pasar de los años. Y lo otro es que al final de ese proceso de acumulación de dinero, usted va a recibir todo ese dinero en una sola cantidad. Lo va a recibir al principio del año 31 y entonces ese dinero lo va a poner en otro mecanismo de inversión más conservador para empezar un proceso de distribución de ese dinero donde usted va a recibir unas mensualidades o quizás reciba un cheque anual. Esa otra parte no la vamos a cubrir, sino que nos vamos a enfocar con la primera parte. Así que lo primero, como todo, es, nada, marcamos el principio, que es 0, el final, que en este caso sería 31, aquí 30, 29, rompemos la línea porque naturalmente no vamos a marcarlas todas. Digamos que está el final del año 1, 2, 3, 4, 5 y así por el estilo. En este momento, a esto le aplica lo primero, lo que dijimos en el problema anterior, que si el dinero se recibe a mitad de año, pues lo que pondría aquí sería el valor presente de esa cantidad inicial de $3.000. Para propósitos de simplificación, vamos a presumir que el dinero se recibe al principio del año y que usted hace el depósito ese de 3.000 al principio del año, así que aquí pondría 3.000, ¿no? Y luego, todos los años va a ir depositando una cantidad, pero que esa cantidad va a ir aumentando en un 3%, así que las flechas se van a hacer sucesivamente un poco más grandes. No tiene que estar a escala, pero es que quede la idea, ¿no? De que haya una pendiente, ¿no? Como de que las cantidades van a ir aumentando. Y entonces, al principio del año 31, recuerde, el principio del año 31 es el año 30, usted va a retirar o va a recibir una cantidad de dinero sustancial que equivale a todo ese dinero que usted acumuló. Así que aquí tendríamos que podríamos decir que esto es 2.000 eh, creciendo a 3% anual, o sea que empieza con 2.000 y va creciendo, y que aquí entonces esta sería una cantidad futura de dinero, que es la que usted va a recibir al final de ese periodo de acumulación. Eso básicamente es todo lo que conlleva. Ahí están todos los elementos. Y con ese diagrama es suficiente para entonces usted empezar a aplicar los modelos que sean necesarios para calcular esa cantidad futura. Naturalmente, en este caso se trata de una anualidad ordinaria creciente con una cantidad que se deposita al principio. Y eso usted lo va a aprender poco a poco según vea los otros videos de finanzas y de CFA y de analista financiero certificado. Básicamente eso es de lo más que usted se puede encontrar en esto de hacer los diagramas. Pueden haber sus variaciones, ningún problema es igual, ninguna situación es igual. Pero si usted conoce el fundamento, y eso es lo que hemos explicado aquí, lo demás es sencillamente aplicación de los conceptos.
Así que si en algún momento se encuentra algún problema que no sabe cómo abordar, no dude en comunicarse con nosotros mediante el mecanismo de comentarios. La única manera de verdaderamente aprender esto y hacerse verdaderamente experto es practicando muchos problemas, viendo muchas situaciones, modificándolas en su mente, cambiándolas, haciéndose la pregunta de qué y qué pasaría si hago esto, qué pasaría si hago este cambio. Esa es verdaderamente la manera más eficiente de aprender a dominar.